hands up. Bueno, muy bien. Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM. Estamos por también la web, que es radionacional.com.uy. Ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía, a quien recibimos hoy. Y sí, en tiempo y forma, 11:30. Yo quería recibirlo un poquito antes, pero claro, con Mercedes nos ponemos a hablar y parecemos ya dos amigos en el cafetín de Buenos Aires, podría ser. Y bueno, ¿cómo le va, doctor? Yo iba a ¿Qué decir, tal? la vemos con la ñata contra el vidrio, y yo si la veo la ñata contra el vidrio, la veo bastante de lejos, ¿eh? Yo lo toco en piano a Cafetín de Buenos Aires y me sale bastante bien con la humildad que no me caracteriza. Lo que pasa es que hago cosas que salen bien y hago Claro. cosas que salen más o menos. Como abogado soy más o menos, pero tocando el piano soy bastante mejor. Usted sabe que Bueno, por experiencia sé que todas aquellas personas que me dicen yo, como esto soy más o menos, por lo general me dicen, no, este sabe. La verdad que por lo general veo que la gente que maneja un bajo perfil es la que, como está tan metida en el tema, quizá en un rango de perfectibilidad o de exigencia, dice, no, yo no sé tanto. Y sí, capaz que ha hablado de otra. Pero doctor, usted que sabe algo, por lo menos del tema Estado, legislación, venimos hablando con usted del tema de la ley de urgente consideración. Para mí, primer gran instrumento que plantea esa vocación que yo vengo planteando acá en el programa de necesidad de reformular el Estado desde el instrumento básico que es la ley, es legalizarlo. Si no legislamos, voluntarismo político es pura cháchara. Ahora, cuando eso se convierte en ley, ahí está el hecho político, ¿no? Ahí se puede decir, ¿se acuerda de Mujica cuando decía, yo soy un presidente de diálogo? Y fue convocaba a la gente, pobre Larrañaga, fue varias veces con aquel plan Promejora, iba el actual ministro, me acuerdo con él, y hablaron nomás, charlaron como en un boliche, y después no se llegó a nada. Eso no es diálogo, eso es cháchara, pero el diálogo político es el que se convierte en hecho político, después en ley. En este caso, el gobierno convirtió una promesa en ley, que es la ley de urgente sí, consideración. sí, muy, muy importante. Lo que suele suceder también, no como crítica, sino simplemente atestiguando la realidad, es la desproporción que hay entre proyectos de ley que salen y que son enviados por el Poder Ejecutivo y proyectos de ley que desde la interna del Parlamento intentan salir y tienen tantas dificultades. Permítame, ya que estamos hablando justamente de lo que se concreta como ley y lo que no, sigue estando ese proyecto de ley que presenté conjuntamente con otros diputados de formar un colectivo para la dirección de la Fiscalía de Corte. Ese proyecto de ley, más allá de que puede siempre discutirse, obviamente que un colegiado tiene menor impronta que un órgano unipersonal, pero ahora que se produjo la vacante del fiscal de Corte, cargo que tiene, como ya hemos hablado tantas veces con usted, la concentración brutal de poderes por las instituciones generales que todavía no se han derogado, pese a que hay una intervención y se cambió la modificación del Consejo Consultivo. Bueno, qué bueno sería recordar, y sobre todo al presidente de la República, porque es el que tiene la influencia directriz con efectividad. Qué bueno sería recordar que nos enfrentamos ahora a la Fiscalía de Corte, acéfala, y qué bueno sería estudiar este proyecto que en el Parlamento fue presentado con la totalidad de firmas del Partido Colorado, ¿no? O sea que usted apela al presidente como jefe de gobierno y jefe de Estado, ¿no? No, y es el presidente. Lo Vamos a aclaro ante ver. la opinión pública que a veces la gente no sabe que un presidente constitucionalmente es un jefe de Estado y es un jefe de gobierno. Es decir, tiene Sí. una potestad final para ser bien en criollo. El que manda es el presidente al final de cuentas, ¿eh? No, y con la bancada del Partido Nacional, obviamente, el presidente dice a la izquierda, a la derecha, a la derecha. Sí, claro. Así que tenemos una bancada muy importante, la bancada del Partido Colorado estaría toda de acuerdo con esta modificación de la estructura de la Fiscalía, Ajá. y conociendo, ahora sí, como usted dice, conociendo la interna de la Fiscalía, que un fiscal de corte, que seguiría existiendo un fiscal de corte y dos fiscales asesores, digamos así, o se podría ir rotando la Fiscalía de Corte, porque el fiscal de Corte tiene un trabajo jurisdiccional ante la Suprema Corte de Justicia, sobre todo en los casos de inconstitucionalidad. Bien, Ahí sigue teniendo una función constitucional que no se le puede quitar. bien. Pero habría dos fiscales para tomar las decisiones en conjunto en todo lo que hace al tema concursos, al tema censo, al tema instrucciones generales, la famosa instrucción número 10
que sigue vigente y que le da esas potestades brutales a la Fiscalía General, bueno, sería un buen momento para estudiar la reforma. Si no lo hacemos ahora, probablemente no lo hagamos, porque es el momento antes de tomar una decisión. Repito, tiene pros y tiene contras. Yo también, en otras circunstancias de la vida del Estado, de repente sería interesante mantener una estructura unipersonal porque le da más capacidad de maniobra. Díaz tuvo una capacidad de maniobras inaudita, brutal, enorme. Bueno, pero ahí se presenta el dilema filosófico, doctor, del buen monarca y el mal monarca, ¿no? Bueno. Puede ocurrir, el país experimentó el colegiado en el Ejecutivo y bueno, uno funcionó más o menos, el otro no funcionó mucho y dice, bueno, vamos otra vez al unipersonal. Y ahí también dependemos de es si un tema a esto discutir. es Tema a discutible. discutir, pero Ahora, es el momento. me surge una pregunta respecto a esa reforma que usted plantea, que es muy sensible para el Estado, ¿no? Que la Fiscalía General de Corte no sea un organismo unipersonal, sino que sea un colegiado de tres. Y el fiscal tiene que seguir siendo el fiscal por lo que usted dice, porque tiene que cumplir funciones que están establecidas constitucionalmente. Por ejemplo, atender a los casos de inconstitucionalidad de las leyes, informes a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y no podrían rotar ahí? Por ejemplo, que los miembros pudieran ser fiscal de corte cada 2 años, uno, el otro, ¿no se puede hacer eso? No, y constitucionalmente se complicaría mucho la cosa porque cada fiscal necesitaría una venia especial, porque la fiscalía, quien ejercita la titularidad de la Fiscalía de Corte, tiene esa representación ante la Suprema Corte de Justicia. Bien. Ahí habría que estudiarlo. En principio lo veo como complejo, porque la Constitución implica que serían cargos diferentes. Entonces, no es que los mismos fiscales pueden ir pasando por las mismas titularidades, pero con todo se podría estudiar. Claro, porque se podría establecer, ¿la Constitución establece un plazo para el fiscal o solo establece el cargo? 10 años, 10 Ah, años 10 para, años. para, para la 10 estancia de la años. Fiscalía. 10 años. Pero podría, complejiza, se podría estudiar. Pero lo importante no sería Bien, eso, lo bien. importante es que siga existiendo un fiscal general en la representación y titularidad, pero que las decisiones de los traslados, de las sanciones, de los concursos, de las instrucciones generales, todo eso pero cada tecla de esas que usted toca es una bomba que explota. Claro. Por ejemplo, con Díaz hubo mucha recurrencia por parte de numerosos fiscales en cuanto a la forma de realización de los concursos. Los concursos, en teoría es precioso decir, son asépticos, pero en la realidad, pequeños detalles en un concurso, por favor, Claro. le cambian la dirección del misil. Por Claro. ejemplo, había determinadas bases de concursos que fueron impugnadas por los fiscales, que vinieron del fiscal general, que decía que se computaba como puntos a favor de los fiscales el número de casos que resolvían anualmente. ¿Y qué sucedía? No era lo mismo estar en Maldonado que estar en Flores. Claro. El número de casos de Maldonado es 10 veces mayor que el número de casos de Flores. ¿Quién ponía al fiscal en Maldonado y quién ponía al fiscal en Flores? El fiscal general. Entonces, echa la ley, echa la mexicaneada, por no decir otra cosa. Sí, claro. Porque usted lo ponía a una persona de su confianza en Maldonado y cuando llegaba el momento del concurso tenía 10 veces más intervenciones y eso no era ganado por el fiscal, sino... le estoy tirando un detalle. Sí, un detalle, sí, me quedo pensando en eso porque son como... el caballo de Troya es algo muy rústico ya históricamente. No hay mejor cosa que legislar para crear multitudes de caballos de Troya, ¿no? Donde aparece la letra grande dice una cosa, pero después en los detalles, ¡ay, mamita querida! Claro, entonces los concursos llevaron determinadas direcciones. Hoy estamos enfrentados, ayer escuché muy atentamente al doctor Gómez, de quien tengo muy buen concepto, más allá que discrepamos muchas veces en muchas cosas, escuché un análisis que hacía del tema ahora que está en el tapete, Operación Océano. Y entonces el doctor Gómez, con muy buen sentido, hablaba de algo que han dicho ya muchos fiscales en la interna. En lugar de haber iniciado un procedimiento contra 12 o 13 personas, haber iniciado los procedimientos parciales. Pero estamos más allá de qué hacer, qué no hacer, estamos pagando en ese procedimiento que se llevó a juicio oral, justamente cuando salimos del abreviado que todo se hace, como ya lo hemos explicado, se hace rapidito y cortito, tuvieron que ir al juicio oral
y metidos en el juicio oral se empantanó el sistema. El sistema que se aprobó para empezar sus funciones del nuevo código en el 2017, hasta ahora no había tenido casos paradigmáticos de empantanamiento. Este es un caso de empantanamiento. Terrible, porque se le dio una difusión brutal, se lo difundió, acá sí que estamos, y empezó a implotar, y hoy estamos en dificultades. Bien. Así que es otro tema más de los que tendría que irse subsanando. Por eso aprovecho las conversaciones con ustedes, tienen un nivel diferente a otras conversaciones periodísticas donde todo está acotado a tal artículo, a tal situación. Acá estamos hablando en conceptos más en contexto expandido. Bueno, es un buen momento de repente para pensar en la Fiscalía General. Pero como siempre en el Uruguay las cosas son las urgentes, todo es urgente, y lo importante, la LUC con todo representó sí un cambio importante. Un cambio importante que estoy contento de poder defender. Mañana sábado vamos a organizar un grupo de escribanos a favor de la LUC, organiza un acto en la Rambla, en Avenida Brasil, y la Rambla, no tengo la certeza. A las 23 horas, creo, yo vi por ahí su comunicado en redes. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana el 11 sábado. o 12 de la mañana, ojo, no la tengo bien clara. Yo le pido a Silvana que me pase, creo que hay un banner, y lo publicamos en nuestras redes, porque hay un acto, sí, hay un acto importante. Y la LUC va a ser un buque insignia a defender con sus dificultades también, y con sus parches, sobre todo eso, una ley que viene a poner parches, no viene a hacer grandes reestructuras. Y es una ley, digamos, para establecer una metáfora, es una ley necesaria, pero del zapatero remendón, ¿no? Porque el Estado está tan desarticulado, como lo que acabamos de hablar con Mercedes Vigil, es un Estado tan cooptado por una hegemonía de izquierda, un Estado tan legislado hacia un lado y desprevenido de tanta legislación importante. Era un Estado que nos planteaba una inclusión financiera obligatoria. Era un Estado que nos planteaba, bueno, todo medio a la Bartola, acá no hay regla fiscal, no hay responsabilidad fiscal. Bueno, ahora hay 70 artículos que plantean, vamos a profesionalizarlas acerca del Estado, cómo las administramos. Hay un proyecto vinculado al EPS. Bueno, el tema que yo quería tratar con usted, pero más a nivel institucional, por la importancia que tiene, lo que legisla respecto a la educación, la LUC, ¿no? Ahí hay un capítulo muy importante. Se le quita el cogobierno al sindicato de la educación, a FENAPES, ya eso no es poca cosa. Habría que, de pronto, que usted nos dé un resumen explicativo de lo que implica eso, y a su vez, qué otros cambios tiene esa reforma educativa que la LUC, digamos, viabiliza, ¿no? Como una orientación. El capítulo de educación, ahora estaba hace unos minutos preparando una serie de capítulos que no son específicamente los míos, pero que me resulta muy cómodo poder expresarme sobre ellos, porque tenía agendado para el día miércoles un debate en un canal de televisión de mañana. Resulta que mi contrincante se me acaba de bajar y ahora me notifican, se quedó sin contrincante. Ya va el tercero que se me baja en ese mismo programa. A ver, déjeme un poquito la ironía. Muchachos, puedo hablarlo más bien, nos ponemos de acuerdo y hablamos pausadamente, pero ya el tercero que se me baja. Estoy buscando candidatos, si usted sabe de alguno. Bueno, el tema de educación. Básicamente, la LUC tiene dos grandes categorías de normas en el capítulo de las modificaciones que efectúa a educación. Hay una cantidad de normas de las impugnadas que a mi juicio pertenecen a detalles del sistema, son detalles. Sin embargo, han sido impugnadas hasta por las nominaciones de nuevas estructuras que se cambian. Me parece absolutamente irrisorio que se estén impugnando esas normas que tienen una capacidad de modificación del sistema mismo. Pero después tienen normas muy importantes, sobre todo en la nueva estructuración de los organismos rectores, tanto en el CODICEN, pero también, sobre todo, en la NEP. En las distintas direcciones que integran la NEP en cuanto a primaria, secundaria y AUTU. En donde se ha modificado la integración colegiada, ahí vamos al contrario de lo que estábamos hablando recién en la Fiscalía de Corte, se ha modificado una integración colegiada con una presencia muy fuerte de los gremios y que a su vez por escalada podían tener influencia en las direcciones superiores al momento de hacerse integraciones en designaciones,
pero básicamente primaria, secundaria y UTU, y ha desarticulado ese sistema gremial que había llegado, y lo digo ahora de muy buena fuente, porque estoy en la comisión investigadora de los eventuales excesos en las licencias de FENAPES, en el Parlamento, donde lunes a lunes se obtienen nuevas joyas, entre comillas, joyas, de cómo se manejaban estos... Nuevas perlas, como me dice el diputado Schipani, que ahora se habilita la comisión a investigar casos hasta el 2010. Se va más para atrás. Se va a peticionar para habilitar, y en la última integración de la comisión, el lunes pasado, en donde yo llevo el peso un poco del interrogatorio más denso por la vertiente profesional que tuve como fiscal, recuerdo un poco los tiempos fiscales, aunque acá es muy diferente porque tenemos toda una bancada de la oposición que cuando cualquier pregunta molesta un poco, obviamente que la olla se desborda. Pero de todas formas es interesantísimo poder tener esos contrapesos. Y en ese último interrogatorio seguimos hablando de lo que es en este caso secundaria, lo que eran los carriles sindicales en secundaria. Una directora nos contaba que esas famosas hojitas o certificados de FENAPES que daban fe de que un docente no había podido concurrir a clase porque tenía otras actividades gremiales de enorme importancia, algún docente parece que llevaba un blog con las hojas de FENAPES ya todas firmadas, y cuando la directora le decía, porque tú tuviste 7 faltas en los últimos 15 días, le decía, ¿cuántas necesitas? Y arrancaba 7 hojas y las llenaba en el momento. En fin, al desprevenido le puede parecer algo normal que alguien saque cheques de acuerdo a las necesidades de la negociación y los vaya extendiendo. Sucede que acá estamos hablando de certificaciones por actividades específicas. Claro. Que el propio interesado, ante sí y por sí, utilice 7 certificados. Bonos, vamos a ponerle una expresión más acorde a la línea ideológica. Tenían bonos, estaban bonificados. Exacto. Como si fuera una chequera, sí. Estaba croquelado, ya el papel estaba croquelado y todo, con el dentado, y cortaban. ¿Cuántas precisás? Además la expresión, dice que la testigo que nos declaraba decía que en forma hasta altanera y provocativa, porque la directora obviamente se quejaba de un sistema que no tenía ni pie ni cabeza, claro, le decía, ¿cuántas precisás? Y a partir de ahí es que se generaba el hecho de la verificación de la ausencia. Imagínese usted un médico, como tienen los talonarios médicos para poner las constancias que justifiquen una ausencia por una dolencia, que el médico se enfrentara a un grupo de personas y les dijera, bueno, ¿cuántas necesitan? Y comienza a arrancar, más allá de visualizar caso por caso. Y que no fueran a cumplir con la tarea médica porque tienen reuniones gremiales, además, ¿no? Bueno, entonces, en esta locura que estamos indagando, donde incluso, mire, nos hemos enfrentado a dirigentes gremiales que la percepción que uno tiene con muchos años de experiencia es que están convencidos. A ver, esto es más grave que la falta. Están convencidos de la legitimidad de un sistema de arrimadita, porque claro, no es un sistema legal, es un sistema de a la arrimadita. ¿Por qué? Y porque probablemente había algunas actividades. Igual es difícil pensar que en un año, además de las horas normales, que generalmente eran 20, se pudieran obtener 265 horas más. Porque yo tuve actividad gremial, tuve claro, como fiscal y cumplía mi labor como fiscal, y las reuniones eran generalmente a las 8 de la noche, y donde uno iba, a pesar de haber tenido un día de trabajo, a cumplir con la actividad gremial. Bueno, es lo peor, es como esa convicción de que la importancia de lo gremial estaba por encima de todo, porque ahí está el drama. Exacto. Yo como fiscal, la importancia de la actividad fiscal gremial estaba por debajo de mi actividad profesional. Claro. Estaba tomando decisiones sobre la vida, la libertad de las personas, claro, sobre la condena o inocencia. ¿Cómo va a estar por encima la actividad gremial a esas actividades? Y acá tenemos docentes que lo que tienen es un grupo de educandos donde las ausencias en enseñanza secundaria
no imputables a estos mecanismos, sino imputables a todo el sistema, se calcula en unas 800 o 900.000 horas de ausencia que pueden haber en un año, Sí, por claro, otros motivos, entre los que están estos también. claro, Pero claro. un sistema destartalado. Casi Exacto, una de cada 4 horas se exacto, falta por las exacto. razones que sean. Entonces, enseñanza secundaria, en este caso, se reestructura evitando el sistema aquel colegiado con representaciones sindicales, donde más adelante, cuando la comisión investigadora prospere, vamos a dar cuenta de lo que surgía de las actas Seguro. del Consejo de Enseñanza Secundaria cuando trataban estos temas de las licencias sindicales, Claro. algunas de no creer. Bueno, esa estructura la LUC la viene a modificar. La LUC Bien. viene a cambiar esas estructuras colegiadas con una representación sindical muy importante, y no Claro. solamente representación sindical importante, con un crecimiento de las potestades de la actividad sindical en desmedro de las potestades de las autoridades de enseñanza secundaria. Es decir, el dirigente sindical crecía, sacaba pecho, echaba para adelante, le decía cuántas querés y sacaba su boleta, su boletera Sí, 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 de sí. ómnibus casi, Sí, sí. y con esos mecanismos distorsionaba a voluntad, a piacere, distorsionaba el sistema. Eso es lo que la LUC viene ahora a reformar. A salvar, digamos. Crea ahora direcciones unipersonales, y esas direcciones unipersonales responden mucho más directamente a Codicen y en función de las asignadas tareas que deben realizar, y no como el sistema anterior, donde todo era compartimentado en exceso y con una influencia sindical que se había salido de sus cabales. Sí, sí, Pero sí. cuidado, y le termino, digo, vamos redondeando, pero el profesor Neto, directivo de Codicen y Sí. persona de alta reputación en la educación, pese a que no concurrió a la primera citación que le hicimos ahora en la comisión, pero vamos a intentar El otras. segundo José Pedro Varela del país, según la ministra Muñoz, fue el segundo José Pedro Varela. El segundo, no me levante centros que cabeceo. Vamos a ir por las vías más No, me acordé, formales. no, simplemente me acordé. Sí, pero no concurrió a la comisión. Bueno, Una comisión de educación en el Parlamento, la invitación que le hicimos al profesor Neto fue negativa, no concurrió, y encima estimó en una carta que mandó, que reenvió a la comisión, no recuerdo ahora palabra más, palabra menos, pero él estimaba que no era necesario su testimonio. Imagínese un testigo que cuando el juez lo cita, el testigo le diga: no, señor juez, escuche, a ver, yo conozco del tema, no es importante lo que yo vaya a testimoniar. No es importante cuando Neto dijo en una entrevista este año que las licencias obtenidas por estos procedimientos de arranco la boleta y te doy todas las que vos quieras, que esos procedimientos además eran ilegales. claro. Lo dijo Neto como autoridad del Codicen, Sí, y sí, sin sí. embargo no tuvo, estando en un estanco superior como era el Codicen al estanco de enseñanza secundaria, no tuvo la capacidad como para en su época, y sabiendo que eso pasaba, poder tener incidencia a los efectos de cortar esas irregularidades. Exacto, exacto, Todo eso exacto. se está trabajando Eso lo ahora. testimonió también la directora del Liceo de San José, no recuerdo su nombre, lo manifestaba en este programa Felipe Schipani, quien explicó que era ilegal porque se simula un acuerdo que no existió, incluso se hizo el documento, se lo membretó. Falsificación de documento público, se me ocurre pensar, no sé. Ahora lo de Wilson Neto me río, porque yo acá en casa a veces hablo como a los locos, ya entre que estoy un poco viejo y que mi mamá a veces hay ciertas cosas que pobre no puede entender. Entonces cuando veo esas cosas en los informativos, le digo, pero fíjate, mamá, el tipo, mirá lo que dice, que él no va a la comisión investigadora porque él considera de que no va a aportar nada porque eso está en la justicia, y él considera que no va a aportar nada, que no va a agregar nada. Es lo que usted dice. Le digo, es como si le dijera a alguien al juez: mire, señor juez, yo no voy a ir porque yo creo que no voy a aportar nada, entonces yo tomo la decisión de no ir. Desacato, no sé, a la autoridad, qué sé yo, no entiendo, Sí, la sí, verdad. sí. Lo que tiene el problema de esta ley, la ley de las comisiones investigadoras, tiene algunas fallas, o por lo menos algunas partes muy discutibles que fueron modificadas a último momento, en cuanto a que los testigos citados por la comisión, que son testigos, tienen la facultad para no Sí, comparecer. sí, exacto, Entonces exacto. le quita a la investigadora
le quita una cantidad de facultades en la investigación que lamentablemente pueden a veces dificultar enormemente el avance de la misma. En ese En tema, su ¿sabe qué veo, momento, doctor? Disculpe que lo corte. En ese tema, que es un tema sí, interesante para tratar con usted en cuanto a mi inquietud de hacer un montón de reformulaciones serias de la legislación del Estado. Hay una trampa en nuestra legislación que es, en ciertos institutos, como en este caso las comisiones investigadoras, no se le da la dosis de coercibilidad. Entonces, cuando no se hace coercible algo, todo es como una expresión de deseo. Bueno, queda a disposición de la voluntad, la libre voluntad de quien quiera ir, porque no está agarrado, ¿no? Obligatoriamente. Se reserva la voluntad. Pasó con el caso de Nino Boa, ¿se acuerda también? Que lo citaron por el tema del puerto, y él también dijo que no era muy necesario, que además 13 metros, 14 metros de canal, como que es lo mismo. Hay un acuerdo con Argentina que es de 13 metros, y acá lo hacían de claro. 14, bueno, todo ese lío, ¿no? Pero claro, Claro, como porque, no, cuidado, vamos a seleccionar, es interesante el punto, interesantísimo. Una cosa es la coercibilidad en cuanto a la capacidad de tomar decisiones que afecten las claro. libertades de los individuos. Eso está perfecto que la comisión no puede tomar. Y la Pero fuerza sí vinculante es otra, ¿no? es claro, ahí es la justicia como debe ser Sí, necesariamente. sí, sí, Pero otra cosa es, sobre todo en el caso de funcionarios públicos, exacto. la obligatoriedad del funcionario público de comparecer nada menos que ante la autoridad legislativa para dar la información que considere oportuno esa autoridad. Sí, Son sí, dos sí. cosas diferentes. Sí, No sí, es además cosa, contradice la función que la Constitución le da al legislador, porque le da la función de investigar. exacto. Y entonces esa función de investigar queda muy atenuada o debilitada porque no establece eso que usted dice, que al funcionario público se vea obligado a ir cuando es citado por una comisión de investigación. Y así pasó nada menos que en los temas de ANCAP, que son Claro, temas voluminosos, tremendos, insisto, se podrá discutir de repente el particular, si sí, tiene la sí, comisión capacidad para poder obligarlo a comparecer, pero el funcionario público al cual el Estado le está pagando el sueldo, una comisión parlamentaria, que es la mayor garantía, porque ahí están representados todos los colores, los citan nada más que a declarar y el sí, funcionario público dice, no, no sí. quiero ir, Claro, chao, y lo gracias. cita con motivo de su gestión pública, como funcionario Exacto. público, en calidad de funcionario público y por su gestión pública. Bueno, Claro. ahí lamentablemente al momento de la aparición de la ley, que fue modificada porque inicialmente tenía esas potestades el legislador, luego hubo una modificación intensa del Poder Ejecutivo de la época y lamentablemente la ley no prosperó en la forma que hubiera sido deseable. Claro. Lo deseable es para el funcionario público más allá del particular y por supuesto, a mí me gustaría que fuera para el particular también, pero acepto que ahí se puede discutir un poco más, pero en el caso del funcionario público es Estado y por lo tanto debe responder ante el Sí, Estado. yo creo que sí. Tendría que ser El Estado. indudable eso. Sí, sí, sí. Bueno, Tendría que así darle que más fuerza a la investigación que está preceptuada por la Constitución, la capacidad de investigar de los legisladores, en este caso los diputados, ¿no? Que están capacitados para eso. Doctor, exacto. vamos cerrando la nota de hoy. Si le parece, para la próxima, si le parece, un tema interesante para tratar es la personería jurídica como la punta del iceberg de los sindicatos. Una nueva estructura sindical. ¿Qué pasaría si los uruguayos nos planteamos la utopía de reformular todo el andamiaje sindical del país? ¿Por qué Le no otras prenden, ofertas? le prenden fuego al Uruguay, pero no habría problema, habría que tener los extintores a mano para Claro, evitar esa prendida fuego al Uruguay. Y el proyecto del Poder Ejecutivo, que varios hemos sostenido la necesidad de discutir más adelante, no ahora, porque ahora estamos discutiendo otras cosas, el proyecto del Ejecutivo tendría que tener de repente algún detalle vinculado al voto secreto y obligatorio en las decisiones que se toman. Y ahí no se preocupen que los extintores va a haber que tenerlos bien sí, llenitos porque la cosa puede ser muy interesante. Pero sí, sí, lamentablemente ese proyecto que el Poder Ejecutivo ahora enviaba no tenía mayores reparos por parte del PIT-CNT. Y claro. cuando las cosas no tienen mayores reparos es porque no modifican mucho. Claro, claro. Y Sí, sí, bueno, bueno, yo escuché al cuando, doctor Díez de Medina que decía que ya ni siquiera el proyecto lavado se aplicó. Fue bajando de rango, bajando y ya ni el lavado quedó. Porque de persona este, jurídica ya ni hablamos, me parece, ¿no? y bueno, y Y bueno. bueno, ¿qué va a ser? Es lo Bueno, que hay, dice el gran ese tema lo filósofo. tratamos. Pero cerrando el tema de la educación,
le repito, hay artículos importantes. Dentro de los importantes está la reestructura en forma donde el poder político tenga dirección en la educación y no el sindical, y así debe ser, porque de otra forma los fiscales hubiéramos tenido participación en la dirección de la Fiscalía General, y eso no puede ser. Claro. Tiene que, es el poder político tiene que nombrar las personas que se hagan responsables, y así debe suceder en la educación también. Y esto que le conté de los desmadres, aparente y presuntamente desmadre, así se debe hablar hasta que saquemos el informe al final de la actividad de la comisión. Estos desmadres indicaban cómo el poder sindical se había ido de había cauce, cooptado la educación, claro, había desbordado la autoridad. Sí, sí. Y así manejaba las cosas, como todos sabíamos, pero ahora lo estamos viendo de primera mano. Seguimos con este tema que es muy importante, doctor. Hay ciertos puntos para seguir desarrollando. Como Muchísimas siempre, gracias. Muy agradecido. No, gracias a usted por estar con nosotros. Dele, nos vemos. El doctor Gustavo Subía, ex fiscal y ahora diputado por el Partido Colorado, Movimiento Tercera Vía. Nos vamos. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.